a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta ocasión continuaremos con la serie de Hidroesta 2.0 y los temas a tratar es precipitación y aforos. Lo primero que haremos es entrar a la carpeta donde dice precipitación y aforo, que se lo dejaré en la descripción del video para que lo puedan descargar. Como siempre, la carpeta tiene la subcarpeta de precipitación y el PowerPoint de precipitación y aforos. Ejecutamos en este caso el PowerPoint y vamos a empezar con este tema. Las opciones del menú principal, como siempre, vamos a ver los dos temas que ya hablé. Precipitación, que permite realizar el análisis de una tormenta y calcular las intensidades máximas a partir de datos de pluviogramas, así como la intensidad máxima de diseño para una duración de periodo de retorno dado a partir del registro de intensidades máximas. También permite el cálculo de la precipitación promedio por los métodos aritméticos, polígono de Thyssen e isoyetas, mientras que el aforo permite los cálculos de aforos, valga la redundancia, realizados con molinetes o correntómetros. Empecemos con lo que es tormenta, la definición de una tormenta. La tormenta se define como el conjunto de lluvias que obedecen a una misma perturbación meteorológica y de características bien definidas. Esta puede durar desde unos pocos minutos hasta varias horas y aún días, y puede abarcar una zona pequeña hasta una extensa región. De las tormentas nos interesa conocer la curva de intensidad, duración y frecuencia. Veamos unos conceptos previos de lo que es intensidad. Intensidad se mide en milímetros por hora y su valor varía durante la tormenta. La duración se mide en minutos o en horas y es el tiempo transcurrido entre el comienzo y el fin de la tormenta, mientras que el periodo de duración es un concepto importante, ya que es un periodo de tiempo dentro de la duración de la tormenta, la cual se escoge en periodos de duración, por ejemplo 10 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 120 minutos y 240 minutos. Lo que se busca son las intensidades máximas para estos periodos de duración. La frecuencia es, como un ejemplo, en una tormenta de frecuencia 1 entre x significa que la probabilidad de que se presente ese fenómeno como término medio se da una vez cada x años. Quiere decir que si una tormenta tiene una frecuencia de 1 entre 20, quiere decir que este fenómeno se va a dar una vez cada 20 años. Los X años vienen a constituir el tiempo de retorno o periodo de retorno de dicha tormenta. Para trabajar con la herramienta de precipitación, nosotros debemos tener datos de pluviógrafos, el cual es un instrumento que registra la lámina de precipitación, la cual permite analizar pluviogramas y la variación de intensidad de precipitación. Aquí pueden ver algunos ejemplos de lo que es un pluviograma, de acuerdo al tiempo en horas y a la altura, en este caso, de la precipitación. ¿Cuál es la importancia de hacer un análisis de tormenta? Número 1, para diseños de obras de ingeniería hidráulica nos sirve para el estudio de drenaje, para determinar los caudales máximos que pasan ya sea en un aliviadero de una represa o que deben encauzarse, determinar la luz de un puente, conservar los suelos y en este caso también hacer el cálculo de alcantarillas. Ahora, ¿cuál es el proceso para el análisis de una tormenta registrada por un pluviograma? Primero que nada, tener el registro de un pluviograma. Aquí en las diapositivas pueden ver el registro de un pluviograma, pueden ver la variación que ha tenido, el tiempo y la cantidad de precipitación que ha caído en centímetros. Una vez que tenemos el pluviograma, debemos realizar una tabulación con la información obtenida del pluviograma, la cual es, número 1, anotar la hora. Si nos vamos al pluviograma, vemos que en la hora 7 y en la hora 9 hay un valor constante, quiere decir que no hay precipitación, entonces se va a anotar la hora con la cual hay un valor constante de 7 a 9. Otro ejemplo, vemos que de 9 a 11 hay un aumento en la precipitación. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es colocar la hora donde se encuentra la variación, que sería de 9 a 11, y así vamos haciendo para todo ese registro. Segundo, el intervalo de tiempo
que hay entre las horas de la columna 1. Quiere decir que de 7 a 9 hay 2 horas y el intervalo de tiempo va a ser 120 minutos. Lo mismo también va a ser de 9 a 11, que son 120 minutos, de 11 a 12, que no hay ninguna variación, la cual el tiempo es de 60 minutos. Luego el tiempo acumulado, que es la suma sucesiva de los tiempos parciales, quiere decir que si empezamos con 120 y el segundo intervalo tiene 120, sería 120 más 120, 240. 240 más el intervalo de 60 va a ser 300, y así vamos acumulando el tiempo. Luego tenemos la lluvia parcial, que es la lluvia de caída en cada intervalo de tiempo. Como les había explicado, de 7 a 9 no hay registro de precipitación, quiere decir que la lluvia parcial va a ser de 0. De 9 a 11 vemos que hay una variación de precipitación de 1 hacia 3, quiere decir que la lluvia parcial va a ser de 2. De 11 a 12 vemos que no hay un registro de precipitación, va a ser 0. De 12 a 13 vemos que hay un aumento de precipitación, que sería de 2. Lo colocamos aquí. Cuando el pluviograma, el registro llega a su pico máximo, este va a empezar desde 0. Y así va haciendo el registro por las 24 horas. Una vez que tenemos la lluvia parcial, lo que haremos es calcular la lluvia acumulada, que no es más que la suma de las lluvias parciales de la columna 4. Esta es la columna 4 y lo mismo que en el tiempo acumulado, vamos acumulando las lluvias parciales. Si empezamos con 0, vemos que hay 2, 0 más 2 sería 2, 2 más 0 sería 2, 2 más 2, 4, más 2 es 6, y así vamos acumulando todo. Y al final, lo que vamos a obtener es la intensidad, que es la altura de precipitación referida a una hora de duración para cada intervalo de tiempo, la cual la fórmula sería la columna 4, que es la lluvia parcial, por 60 entre la columna 2, que sería el intervalo. Y estos serían los resultados. Si analizamos este cuadro, vemos que la intensidad máxima es de 5 en un tiempo de 60 minutos. Esto lo vamos a plasmar en el hidroesta. Vamos a ejecutar el hidroesta con estos valores. Nos vamos a precipitación y análisis de tormenta. Nos vamos a Excel y, como les había dicho, yo tengo acá los archivos con los cuales vamos a trabajar y se lo dejaré en la descripción del video para que lo puedan descargar. Análisis de tormenta, y aquí está el archivo. Le damos en abrir. Ven, el hidroesta trabaja en este caso en el primer cuadro con el tiempo parcial, que esto lo tenemos aquí, el tiempo parcial, pueden observar, y con la lluvia parcial, aquí está. Ven, lo único que vamos a hacer es calcular y pueden comparar las intensidades que hemos calculado, la cual la intensidad máxima viene a ser de 5, como les había dicho, y la duración viene a ser de 60 minutos. Una vez que hacemos este cuadro, lo que vamos a hacer es dibujar un hietograma ploteando la columna 3 con la columna 6. Esto también se hace en el hidroesta. Si nosotros le damos clic en graficar, nos da el histograma, que está en función del tiempo acumulado con respecto a la intensidad. Y luego que hacemos el histograma, vamos a dibujar la curva de precipitación, y esto se consigue ploteando la columna 3 con la columna 5, que viene a ser el tiempo acumulado con la lluvia acumulada. Esto es también llamado la curva masa, que esto en el hidroesta también hace la gráfica. Pueden ver acá y pueden comparar la gráfica que se ha hecho en el Excel con el hidroesta. Esto sería con respecto a análisis de tormenta. Luego vamos a ver cómo es que se obtienen las curvas de intensidad, duración y frecuencia. Primero, estas curvas resultan de unir los puntos representativos de la intensidad media de intervalos de diferente duración y correspondiente, todos ellos de una frecuencia a un periodo de retorno. En este sentido, la fórmula para calcular la intensidad es I es igual a P, que es la profundidad de la lluvia, entre el TD, que sería la duración, que usualmente es en horas, que es lo que hemos plasmado acá. Luego vamos a ver el procedimiento de la construcción de las curvas IDF. Primero, seleccionar las estaciones pluviográficas. Número 2, recolectar la información requerida, en este caso los datos pluviométricos con banda de pluviógrafos con los registros de las precipitaciones diarias y horarias.
Hasta aquí no hay ningún problema porque vamos a trabajar con estas bandas. Número 3. Determinar las intensidades máximas. Vamos aquí a un Excel, que acá lo tengo en cálculos de intensidad máxima, la cual es ejemplo de intensidad máxima. Entonces aquí vamos a ir poco a poco cómo es que se construye la curva. La recolección de datos son los datos pluviométricos con banda de pluviógrafos con registro de precipitaciones diarias y horarias. Esto ya lo tenemos acá. Este registro para cada año, ya tenemos el registro de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas, 12 horas y 24 horas. Esto viene a ser de una estación pluviométrica. Luego nos dice que debemos determinar la intensidad máxima, que eso nosotros ya lo hemos visto por la fórmula. Si nos vamos al Excel, nos vamos a esta pestaña que dice intensidad, pueden ver la intensidad calculada de acuerdo al tiempo. Pueden ver que se ha calculado en este caso 80.4 entre, en este caso, las 2 horas, nos va a salir 40.2 y vamos obteniendo los valores de la intensidad. Luego de eso vamos a ajustar los datos a la función de distribución de probabilidad de Gumbel, que eso recordarán del video anterior, las distribuciones que hemos visto de normal, log normal, Pearson tipo 3, log Pearson tipo 3, y en este caso también lo último que vimos fue Gumbel y log Gumbel. Bien, en este cuarto punto debemos calcular la media, la desviación estándar, el alfa y el beta para cada una de las duraciones. En esta tercera pestaña ustedes pueden observar que tenemos las intensidades y calculamos la media, la desviación estándar y los valores de alfa y beta que ven aquí. El valor de alfa se calcula con la división en 1.281 entre la desviación estándar, que este valor ya lo tengo, y el beta se obtiene restando la media menos 0.45 la desviación estándar. Entonces estos valores ya lo tengo para cada hora. El alfa se obtiene dividiendo 1.281 entre la desviación estándar, que esto ya lo tengo aquí, y el beta se obtiene restando la media menos 0.45 la desviación estándar para cada hora que hemos obtenido los datos. Luego que tenemos estos datos, vamos a hacer la prueba o vamos a determinar la prueba de bondad de ajuste con el test de Smirnov-Kolmogorov. Si ustedes se acuerdan del video anterior, cuando apliqué el tema de distribuciones, aquí pueden ver la expresión de Gumbel, pueden ver el ejemplo de el valor de 24 horas. Como siempre, los datos deben estar ordenados de mayor a menor. Luego calculamos la probabilidad, que ustedes ya recuerdan por la fórmula de Weibull, que es el número de orden entre el número de datos más 1. La media de este dato de 24 horas, la desviación estándar, el alfa y el beta. Al final aplicamos la fórmula que ven aquí para la fórmula de Gumbel, 1 menos epsilon elevado a la epsilon y elevado a la menos alfa por el valor de x menos beta. Al final obtenemos lo que es el G sub x ordinario. Y el resto, como ustedes recordarán, tenemos que hallar la diferencia de las probabilidades, que esto es el delta teórico, que no es más que la diferencia del valor absoluto entre la probabilidad empírica, o mejor dicho, la función trabajada de Gumbel menos la probabilidad empírica, y luego de eso localizamos el delta máximo. Si ustedes observan acá, hemos hecho la diferencia y hemos obtenido el delta teórico. Luego obtenemos el delta tabular, que eso también lo he explicado en el video anterior, y al final vamos a comparar. Esto está en el último apartado de prueba de bondad de ajuste. Ya lo he hecho para cada uno de ellos. Esto viene a ser los deltas teóricos. Hemos obtenido el máximo y el delta tabular para un nivel de significación del 0.05 o del 5%. Y como siempre, si el delta tabular es mayor que el delta teórico, entonces la distribución de Gumbel se ajusta. Una vez que obtenemos estos valores, vamos a calcular la intensidad de acuerdo al periodo de retorno. ¿Cómo se hace eso? Vamos a suponer que queremos los datos para un periodo de retorno de 25, 50 y 100 años. Primero nos dice que la probabilidad
en este caso viene a ser 1 entre el periodo de retorno. Quiere decir que si yo quiero el periodo de retorno de 25 años, su probabilidad va a ser 1 entre este valor, que sería 0.04. Lo mismo para 50, sería 1 entre 50, y para 100 sería 1 entre 100. Luego aplicamos la fórmula de intensidad, la cual sería menos logaritmo natural multiplicado por el menos logaritmo natural de 1 menos p, que en este caso el p sería 0. En el caso del periodo de retorno de 25 años sería 0.04. Aquí está aplicada la fórmula con los alfas y los betas para, en este caso, el tiempo de una hora. Al final aplicamos la fórmula que ven aquí entre alfa más beta. Como ven, estos valores yo ya los tengo para una hora, para 2 horas, para 3 horas, 6, 12 y 24 horas. Al final, estos datos de intensidad los voy a plasmar acá. Ahora, ¿para qué me sirve tener todos estos datos? Para obtener la curva de intensidad, duración y frecuencia. Estos datos que ven aquí, si queremos trabajarlo en el hidroesta, lo que debemos hacer es, nos vamos a precipitación y cálculo de intensidad máxima. Nos vamos a la carpeta Excel y para expresar estos valores en el hidroesta, para obtener la curva, damos doble clic y pueden ver que se debe plasmar de la siguiente manera. Si el primer periodo de retorno es 25, entonces vamos a colocar todos los 25. Luego la duración en este caso tiene que ser en minutos. Solamente transformamos una hora a 60 minutos, 2 horas a 120, 3 horas a 180 y así vamos haciendo hasta 24 horas, que serían 1440. Y luego colocamos el valor de la intensidad con respecto a el tiempo. Una vez que tenemos todos estos datos de 25 años, vamos a colocar nuevamente el mismo procedimiento para 50 años y luego para 100 años. Y una vez que tenemos estos datos, voy a guardar, me voy a hidroesta, me voy a Excel, me voy a lo que es intensidad máxima. En este caso es un Excel 2007-2010. Aquí ven el archivo de intensidad, le doy en abrir y aquí pueden ver la expresión que tiene de años, duración en minutos y la intensidad máxima. Esto nos sirve para calcular la ecuación de ajuste para la intensidad máxima. Le damos en calcular y esta es la ecuación plasmada. Entonces, si nosotros queremos saber la intensidad máxima de acuerdo a un periodo de retorno de 10 años a una duración de 60 minutos, entonces estos valores se van a reemplazar a esta fórmula. Le damos en I máximo y obtenemos ese valor. Pero lo que nos interesa es el IDT, intensidad, duración, y en este caso sería el tiempo de retorno. Damos clic en calcular los valores IDT. Pueden ver que de acuerdo a la duración y el periodo de retorno podemos obtener estos datos. Y al final estos datos lo vamos a plasmar en una gráfica. Y aquí pueden ver las curvas IDT, que está en función a la duración y a la intensidad. Y así es como obtenemos las curvas IDT con respecto a la fórmula de intensidad máxima. Algo rápido que vamos a ver también es el criterio de Dick y Petschke, el cual propone que la lluvia de corta duración está en función de una precipitación máxima de 24 horas. En otras palabras, este criterio es aplicable para precipitaciones máximas de corta duración, la cual su fórmula es el PD es igual a la precipitación que se da en 24 horas multiplicado por D, que es la duración en 24 horas, entre 1440 elevado a la 0.25. La fórmula de intensidad máxima es la ecuación que hemos visto, se plasma de esta manera. El valor de Imax es la intensidad máxima de la lluvia, el T es el periodo de retorno y D es la duración. Y posteriormente, para recopilar los datos, como hemos visto, de la intensidad sería 60 por PD entre D. Y el periodo de retorno ya saben que se calcula con la fórmula de Weibull, que sería N más 1 entre M. Bien, esto lo vamos a ver acá en el hidroesta. Precipitación,
cálculo de intensidad máxima con criterio de Grub, conocido como Dicke y Petschke. Aquí yo tengo un archivo ya trabajado. Nos vamos a criterio de Dicke y Petschke, y la diferencia entre el criterio de intensidad máxima es que aquí trabajo con datos hidrológicos. Aquí pueden ver un ejemplo de algo referencial para obtener datos de precipitación. Estos son los registros de datos pluviométricos. Para cada año tiene su precipitación. Luego de eso vamos a calcular la precipitación máxima probable, que está en función de la fórmula de Gamble. Como pueden observar, obtenemos la media, la desviación estándar, el alfa y el beta, y para el periodo de retorno tenemos variables reducidas. Luego el x sub t, que está en función de la variable reducida, del alfa y en este caso del mu. Luego la probabilidad de ocurrencia es, en este caso aplicando la fórmula de Gamble, y en este caso se hace una corrección de intervalo fijo de 1.13. Al final nos vamos a la tabla de las precipitaciones máximas diarias, que esto se calcula de 1 hora a 24 horas y no es más que la multiplicación de la precipitación máxima, que se da por la duración en hora, en este caso por un coeficiente de relaciones, la cual es la fuente de D.F. Campos de 1978. Multiplicamos y obtenemos las precipitaciones máximas, y al final obtenemos la tabla de intensidad. Entonces así es como se trabaja más o menos. Solamente damos aquí en calcular y obtenemos los datos de 24 horas, los años, como pueden ver acá cuántos años estoy trabajando. Aquí tengo una data de 33 años, y luego obtenemos el de año con respecto también a la duración. Esta es la fórmula con la cual se trabaja, y como siempre, si queremos obtener el periodo de retorno de 20 años con una duración de 30, entonces la intensidad máxima va a ser de 61.50 aplicando la fórmula. Al final, si queremos ver el gráfico nuevamente de I de t, damos en cálculo de valores I de t, que está en función de la duración y el periodo de retorno, obtenemos la intensidad y aplicamos la gráfica. Entonces es así como se trabaja el criterio de Dicke y Petschke. Luego veremos el criterio de Friedrich-Bell, la cual permite calcular la lluvia máxima asociada a un periodo de retorno y a una duración de tormenta, usando como valor índice de la lluvia de 1 hora de duración y 10 años de periodo de retorno. La expresión está aplicada a esta fórmula, que si nosotros nos vamos a hidroesta, precipitación e intensidad máxima con el criterio de Friedrich-Bell, ven que es la misma fórmula con la cual estoy colocando en las diapositivas, la cual obviamente el T viene a ser la duración en minutos, el T el periodo de retorno, el PT con el T mayor es la precipitación de caída en T minutos con un periodo de retorno de T años, y al final el P60-10 es la precipitación de caída en 60 minutos con un periodo de retorno de 10 años. El valor del P60-10 puede ser calculado a partir del modelo de Jans-Tueros, que se estima la intensidad horaria a partir de la precipitación máxima de 24 horas, que es I es igual a A por P24 elevado a la B, la cual I es la intensidad máxima, AB son parámetros de modelo y el P24B es la precipitación máxima en 24 horas. Al final vamos a obtener la ecuación de la intensidad máxima, que ya lo conocemos, para posteriormente calcular la curva de intensidad, duración y frecuencia, o también llamada I de t. Ahora vamos a ver esto con un ejemplo. Para ingresar los datos nos dice que este dato se genera a partir de los datos de la precipitación máxima diaria en 24 horas para un tiempo de retorno de 10 años con la distribución que mejor se ajuste. Vamos a suponer de que la precipitación nos sale de 20 milímetros. Si nosotros le damos clic en continuar, automáticamente ya nos sale un resultado parcial con la duración de 60 minutos y el tiempo de retorno de 10 años. O sea, este valor ya lo tengo. Y lo que hacemos al final es darle clic en calcular, y automáticamente aplicando esta fórmula obtenemos, de acuerdo al periodo de retorno, obtenemos la precipitación. Y luego que tenemos la precipitación, vamos a obtener las intensidades máximas. Esta es la ecuación
Y si ustedes quieren corroborar un dato de intensidad máxima en función del periodo de retorno y duración, pues obviamente van a obtener el resultado. Y al final, si queremos el gráfico de IDT, damos clic en calcular valores, damos clic en graficar y obtenemos en este caso las curvas IDT. Entonces esos son los tres criterios por los cuales trabaja el hidroesta: de intensidad máxima, de Dicke y Petschke, y en este caso de Friedrich Bell. Ahora veremos lo que es el cálculo de precipitación media sobre una zona. En general nosotros sabemos que la precipitación es la altura que cae en un sitio dado y difiere de lo que cae en los alrededores, aunque sea en sitios cercanos. Y también conocemos que los pluviómetros registran la lluvia puntual, es decir, la que produce en el punto en la que está instalado el aparato. Para muchos problemas hidrológicos se requiere conocer las alturas de precipitación media de una zona, lo cual puede estar referida a la altura de precipitación diaria, mensual, anual, media mensual y media anual. Aquí ven los conceptos y vamos a empezar con el promedio aritmético. El promedio aritmético consiste solamente en obtener el promedio aritmético, a la redundancia, de las alturas de las precipitaciones registradas en las estaciones localizadas dentro de la zona. La fórmula es súper sencilla, solamente es el promedio de todas las estaciones. Aquí pueden ver el Pmet, que es la precipitación media, el P sub I, la precipitación de la estación I, y el N, que es el número de estaciones dentro de una cuenca. Nos vamos aquí al ejemplo que tengo. Acá pueden ver promedio aritmético. Si nosotros le damos doble clic, así es como se debe representar la precipitación. Ya saben, todo en milímetros. Y lo que haremos es entrar al hidroesta, precipitación y lo que es el promedio aritmético. Damos clic en Excel. Solamente vamos a colocar los valores de intensidad máxima. Solamente vamos a colocar los valores del promedio aritmético. Solamente damos clic donde dice promedio aritmético. Le damos en abrir. Y esto solamente le damos clic en calcular y automáticamente obtenemos la precipitación promedio de todos. Ahora, la precisión de este criterio depende de la cantidad de estaciones disponibles. Quiere decir que este método es el más sencillo, pero da buenos resultados cuando el número de pluviómetros es grande. O sea que si tenemos solamente 5 o 6 pluviómetros, pues no vamos a tener un resultado favorable. Ahora veremos lo que es el polígono de Thyssen. Para este método es necesario conocer la localización de las estaciones en la zona bajo estudio, ya que para su aplicación requiere delimitar la zona de influencia de cada estación dentro del conjunto de estaciones. Para nosotros poder empezar con el polígono de Thyssen debemos ubicar las estaciones dentro y fuera de la cuenca. Bueno, en este caso en ArcGIS ya lo he trabajado. Pueden ver las estaciones aquí trabajadas. Voy a aumentarle en este caso para que vean. Estas son las estaciones. Pueden ver en la tabla de atributos cómo se ha trabajado. Para cada valor se trabaja con las coordenadas este, norte, y en este caso el Z viene a ser la precipitación en milímetros. Luego lo que vamos a hacer es unir las estaciones formando triángulos, procurando en lo posible que estos sean acutángulos, sean ángulos menores a 90 grados. Luego trazamos la mediatriz de los lados de los triángulos formando polígonos, y al final definimos el área de influencia de cada estación. Para cada estación quedará rodeada por líneas de polígonos. O sea, quiere decir que al final estas estaciones están representadas por áreas. Esta viene a ser el área de influencia de esta estación, igual también de esta estación, y así vamos haciendo para todas las estaciones que tenemos. Al final lo que se requiere es calcular el área de cada estación. Esto en ArcGIS es súper fácil de calcular. Pueden ver ustedes acá el área de este punto es de 248.85 kilómetros aproximadamente, para luego poder aplicar la precipitación media. La fórmula no es más que 1 entre el área total multiplicado por la sumatoria del área parcial, en este caso de la estación, por la precipitación. Si nosotros nos vamos a la carpeta que estamos trabajando, pueden ver acá Thyssen. Estas son las estaciones. Este es el polígono de Thyssen, representado por la numeración, la precipitación y el área de influencia. Y para poder trabajar en el hidroesta debemos representarlo de esta manera: la precipitación y el área. Esto de aquí lo vamos a insertar en el hidroesta: precipitación, polígono de Thyssen. ¿Ven? Precipitación y área. Le damos clic en este caso a Excel.
nos vamos a Thyssen, archivo Excel 2010, Thyssen Hidroesta, le damos en abrir y como ven aquí está, precipitación y área. Solamente le damos clic en calcular y obtenemos la precipitación promedio utilizando el polígono de Thyssen. Y por último, en el tema de precipitación veremos lo que es isoyetas. Para este método necesitamos un plano de isoyetas de la precipitación registrada en las diversas estaciones de la zona de estudio, la cual las isoyetas son curvas que unen puntos de igual precipitación. Este método es el más exacto, pero requiere cierto criterio para trazar el plano de isoyetas. Se puede decir que si la precipitación es de tipo orográfica, las isoyetas tenderán a seguir una configuración parecida a la curva de nivel. El método consiste en lo siguiente. Número 1, ubicar las estaciones dentro y fuera de la cuenca, lo mismo que en el polígono de Thyssen. Luego, trazar las isoyetas interpolando las alturas de precipitación entre las diversas estaciones, de modo similar a cómo se trazan las curvas de nivel. Esto también se trabaja en ArcGIS, lo que es el cálculo de isoyetas. Voy a desactivar temporalmente las áreas y solamente me quedo con la cuenca. Estas son las curvas de isoyetas, que esto está en función, como les había dicho, de la precipitación. Una vez calculada lo que es las isoyetas, lo que haremos es hallar las áreas entre cada isoyeta seguida. Quiere decir que estas áreas yo ya las he calculado. Un ejemplo, si nosotros queremos el área entre la curva 160 y la curva 180, obviamente en ArcGIS yo ya la obtuve, que sería de 459.91 kilómetros cuadrados, y así vamos haciendo con cada una de ellas. Al final lo que se quiere es aplicar la fórmula de la precipitación media, que es igual a 1 entre el área total multiplicado por la sumatoria de la precipitación de la altura, en este caso la precipitación inicial más la precipitación final entre 2, o sea, mejor dicho, la curva inicial más la curva final entre 2. O dicho de otra manera, sería la curva 240 más la curva 260 entre 2 multiplicado por esta área de 172.2753. Nos vamos a la carpeta de isoyetas. Así es como se debe representar nuestros datos. El intervalo de isoyetas de 0 a 20 hasta, en este caso, de 500 a 520. O sea, se va a tomar en cuenta la última curva. Pueden ver acá que está entre 500 y 520 para obtener esta pequeña área que ven aquí. Al final, la isoyeta final es la que se encuentra fuera del área. Calculamos el área de las isoyetas. En ocasiones van a ver, como en este caso de 40 y 60, que tenemos estos dos datos. Tenemos un dato de 40 y 60 que se encuentra aquí, pero también tenemos una pequeña área en el lado derecho. Pueden ver acá que está 40 y 60. Esta área también lo vamos a tomar en cuenta. Al final, estas dos áreas se van a sumar y obtenemos el área de la isoyeta. Al final obtenemos el área total, y para representarlo en el Hidroesta, precipitación, isoyetas, debemos tener el valor de la isoyeta y el área entre isoyetas, o sea, de esta manera. Ahora, este valor, ¿de dónde lo obtenemos? Si nos vamos aquí al cuadro de isoyetas, vemos que es la isoyeta inicial. De 0 a 20 viene a ser 0, de 20 a 40 viene a ser 20, y así vamos haciendo hasta el último, que sería 520. Si vemos en el Hidroesta, debemos tener el valor de la última isoyeta. Como pueden ver acá, la que está afuera, ¿sí? Entonces, lo que haremos es dar clic aquí en Excel, nos vamos a isoyetas, archivos Excel 2007-2010, seleccionamos el archivo, le damos en abrir, ven, aquí está el valor de la última isoyeta, le damos en calcular y obtenemos la precipitación promedio, que sería de 190.995. Y así es como se calcula la precipitación promedio utilizando estas tres herramientas. Y por último veremos el tema de aforos con correntómetros y molinetes. Pues bien, el aforo con correntómetros permite o consiste en explorar el campo de velocidades en la sección en la que se quiere medir el caudal. Los correntómetros son aparatos que miden la velocidad en un punto dado del curso del agua. Estos correntómetros
son vendidos con un certificado de calibración sobre el que figura la fórmula que debe utilizarse para calcular las velocidades a partir del número de vueltas por segundo de la hélice determinada. Esta fórmula es una ecuación lineal que siempre la van a dar, lo cual el V viene a ser la velocidad de la corriente, el N viene a ser el número de vueltas de la hélice por segundo, o sea el número de revoluciones, el A viene a ser el paso real de la hélice en metros y el B viene a ser la velocidad de flotamiento en metros por segundo. O sea, estos dos valores lo podemos obtener haciendo una prueba de laboratorio utilizando este correntómetro. Entonces, cuando se tiene cierta cantidad de muestra, ya sea de 14 15 datos, lo que se hace es dibujar la tabla y obviamente obtenemos la ecuación lineal para tener los valores de A y de B. Aquí pueden ver lo que es un correntómetro. Esta es la hélice. Aquí pueden ver a mayor detalle cómo es el correntómetro, sus partes. Para saber las condiciones de aforo, primero debemos tener una distribución pareja de velocidades, evitándose aquellas en que existan sectores de altas velocidades, aguas muertas, contracorrientes o remolinos, ya que eso tendrá cierto error a la hora de hacer la lectura. Tampoco es conveniente utilizar secciones con lechos fangosos o con mucha vegetación. También las secciones próximas a las curvas del río deben evitarse. Para nosotros poder aforar, debemos estar situados sobre un tramo recto del río que cuente con una sección uniforme y una pendiente constante a lo largo del curso. La pendiente debe ser tal que no ocasione velocidades menores a 0.1 o mayores a 6 metros por segundo. La dirección de la corriente en la estación debe ser paralela a la del río y la sección de aforo en lo posible debe ser fácilmente accesible. Pueden ver aquí algunas imágenes cómo es que se hace el aforo. Luego, formas de aforo. Podemos aforar a pie, la cual lo podemos hacer siempre y cuando el curso de agua es pequeño, poco profundo y con un fondo resistente. Para esto se coloca una cinta graduada en una margen, de una margen a otra, y se va midiendo la velocidad a diferentes velocidades a puntos equidistantes de un extremo a otro de la sección. La otra forma de aforo es a cable, la cual la sección se materializa con un cable tendido de un extremo a otro y el aforo se hace en bote y sobre una pasarela o un puente. Esto se hace cuando se trata de pequeños ríos y se coloca una pasarela entre pilones de un puente y el aforador se coloca sobre la pasarela y realiza la medición de las velocidades desde ahí. Aquí pueden ver un aforo de pie, un aforo en bote y un aforo en pasarela o en puente. Ahora, ¿cuál es el proceso para realizar un aforo? Número 1, calcular el área de la sección transversal. Primero medimos el ancho del río, del canal que ustedes quieren aforar. Esto sería el T1. Luego dividimos el espejo de agua, el T1, en un número de tramos, por lo menos pueden ser 8 o 10, siendo el ancho de cada tramo. O sea, L sería T1 entre N. Para nosotros poder también tener un criterio, dependiendo del ancho mínimo del río, nosotros podemos hacer la distancia entre verticales. Si es menos de 2, hasta 350 metros. Una vez dividido en n partes, lo que haremos es calcular la profundidad h y luego lo que haremos es el área de cada tramo se puede determinar como el área de un trapecio. Si la profundidad de algunos de los extremos es 0, se calcula como si fuera un triángulo, o sea, sería el h sub 0 más h sub 1 entre 2 por L, o si el h es 0 puede ser h sub 1 que es igual a h sub 1 por L entre 2. Ya saben que el a sub 1 es el área de tramo, h sub 0, h sub 1 viene a ser las profundidades y L es el ancho de la superficie del tramo. Calculada el área, vamos a calcular la velocidad puntual, la cual la velocidad en una sección varía tanto transversalmente como con la profundidad, y esto se muestra en la figura. O sea, vemos que a mayor profundidad es menos velocidad, y si nos acercamos más al espejo de agua, más que todo en la parte central, es donde se acumula toda la energía, toda la velocidad. Como ustedes saben, las velocidades se miden en distintos puntos. En una vertical, la cantidad de puntos depende de la profundidad del cauce y del tamaño del correntómetro. En este caso, vamos a colocar el correntómetro molinete a la profundidad establecida, medir el número de revoluciones y el tiempo en segundos para poder calcular el n. Para poder calcular el valor de n es igual al número de revoluciones que da en cierta cantidad de tiempo.
y esto lo vamos a aplicar en la ecuación que hemos visto al principio. Y al final calculamos la velocidad promedio de manera vertical, dependiendo en este caso de la altura. Si queremos medir la altura en un punto, el BM va a estar ubicado a 0.6 de la altura. Si queremos medir de 2 o 3 puntos, esto se aplica siempre y cuando la profundidad sea mayor a 80 centímetros o a 1 metro, la cual va a estar ubicado al 20% de la altura y al 80% de la altura. Y si queremos hacer de 3 puntos, este va a estar ubicado al 20% de la altura, al 60% de la altura y al 80% de la altura, y esto lo dividimos entre 3. Al final lo que haremos es calcular la velocidad promedio, que sería la velocidad 1 más la velocidad 2 entre 2. Lo que queremos es calcular el caudal, para eso se hace el aforo. Para el cálculo de caudal, ustedes saben que primero debemos calcular la velocidad media, ya sea por el método de 1, 2 o 3 puntos. Luego determinar la velocidad promedio de cada tramo, y al final determinar el área que existe entre dos verticales consecutivas. O sea, esta área va a ser el h sub 0 más h sub 1 entre 2 por L, y esto sería para el cálculo de caudales, utilizando lo que es el aforo. Para nosotros poder trabajar nuestros datos de aforo, nos vamos al hidroesta, clic en aforos y le damos clic en correntómetro. Como ustedes pueden observar, nosotros podemos colocar la velocidad de la margen inicial y la velocidad de la margen, en este caso también inicial. Podemos colocar que es 0, en este caso la altura, o la velocidad de la margen también puede ser 0, o si hay otra velocidad, nosotros lo podemos colocar aquí. Vamos a accesar los datos que tenemos. Aquí pueden ver ejemplo aforo, yo lo tengo en los valores LHV, le doy en abrir. Entonces pueden ver acá que la profundidad inicial es de 0.5. Luego en el primer tramo la longitud es de 1, va así 1, 1, 1, y al final viene a ser 0.5. También tenemos las alturas, y estas velocidades, como ustedes sabrán, la hemos obtenido de la ecuación vista aquí, la ecuación lineal. Como les había dicho, el n ya saben cómo se obtiene, y el a y b vienen a ser constantes de hacer las pruebas del correntómetro. Entonces se obtienen los valores ya vistos. En este caso, bueno, como yo ya tengo los valores de v, aquí me dice calcular la velocidad, le digo que no, le doy clic en calcular, y como pueden ver tengo los datos del área para cada tramo, el área, la velocidad y el caudal. Y lo que a mí me interesa obviamente es el caudal total de mi río o de mi canal. Si queremos verlo gráficamente, le damos clic en graficar y pueden ver la sección transversal de mi cauce. Y así es como se trabaja con los datos de aforo, ya sea para nuestro río o para un canal. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que el video les haya gustado. Si es así, dale pulgar arriba, comenta, comparte y suscríbete al canal si no lo has hecho. Mis redes sociales lo dejo en la descripción del video, y también el número de WhatsApp para cualquier duda o sugerencia que ustedes tengan. Y no se olviden que en el mes de marzo me estaré presentando en el Colegio de Ingenieros de la región Lambayeque en el capítulo de Ingeniería Agrícola, justamente dictando el curso de hidroesta con los temas que ustedes ya conocen. Los días que estaré presente son el sábado 16, domingo 17, sábado 23 y domingo 24 de marzo. Si quieren informes e inscripciones, pueden comunicarse en los teléfonos que ven en pantalla. Y por último, los temas a tratar en el próximo video, cerrando el curso de hidroesta, va a ser la estimación de caudales máximos y lo que es evapotranspiración. Así que sin más que decir, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video.